Ya, estamos grabando. Bueno, usted sabe que apenas comience con el discurso, son 10 minutos máximo para exponer. Así que adelante. Perfecto. Ustedes, por favor, me avisan si pueden ver la presentación. Muy bien se ve. Perfecto. Ok. Entonces vamos a comenzar con nuestra cuarta reunión. Bueno, el equipo gerencial le da la más cordial bienvenida a los directores a nuestra cuarta reunión solemne. En cuanto a la agenda de hoy, nos encontramos con 3 bloques. En el primero, realizaremos una revisión del tercer año de gestión en términos generales, junto con un breve análisis del mapa estratégico asociado al cuadro de mando integral que se implementó. Luego, cada gerencia expondrá su estado de cuentas en conjunto a los hitos que considero relevantes y posteriormente realizaremos una conclusión referida a los próximos desafíos. Este tercer año de gestión se caracterizó por la consolidación de la compañía en términos competitivos y financieros. Nuestra participación de mercado aumentó un 2,18% en promedio desde el año 2 al 3, y si miramos los principales ratios de rentabilidad, podemos observar un aumento tanto del ROA como del ROE. Esto además se vio reflejado en una mejora en la posición relativa en los rankings de rentabilidad. Por otro lado, se realizó el tránsito definitivo hacia una estrategia de operaciones de diferenciación e innovación de productos, y en conjunto con lo anterior se realizaron 8 mejoras a lo largo de este tercer año de gestión, tanto técnicas como asociadas a procesos. Además, al finalizar este tercer año, se evaluó la factibilidad técnico-económica de un plan de exportación, donde se evaluaron diversas alternativas, quedándonos con la de mayor van de proyecto puro, que fue exportar colorantes capilares o SARA al país de España y fabricando en una planta arrendada. En cuanto al precio de la acción, como se puede observar en pantalla, nuestra línea es la de color mostaza. Logramos cumplir con la meta propuesta del directorio, ya que comparando el segundo año de gestión con el tercero, escalamos desde el sexto al tercer lugar, incrementando el precio de esta en un 24,2%. Con respecto al mapa estratégico, a partir de la definición de objetivos estratégicos se logran identificar relaciones de causa-efecto, que configuran las vías para el cumplimiento de estos objetivos y por ende permiten alinear a la compañía con su estrategia de diferenciación. Analizando desde la perspectiva de aprendizaje y conocimiento hacia arriba, damos cuenta de que la satisfacción laboral repercute directamente en la rotación del personal, la productividad de los trabajadores y los costos unitarios. Por su parte, la rotación del personal también influye en los costos unitarios y, por otro lado, los niveles de inventario con la satisfacción de las órdenes de compra de los clientes se afectan mutuamente. Además, la productividad de los trabajadores repercute también en estos costos unitarios. Por el lado de la eficiencia de la publicidad local, esta afecta la participación relativa del mercado, la cual a su vez está asociada a la satisfacción de las órdenes de compra de los clientes. Y llevando el análisis a la perspectiva financiera, que es la primera que podemos observar en pantalla, damos cuenta de que los niveles de inventario se relacionan con el ROE y la liquidez. Los costos unitarios, por su parte, se relacionan con el ROE, siendo este último afectado a su vez por los niveles de liquidez. Finalmente, la rentabilidad del patrimonio posee una clara relación con el valor de la compañía. Al término del segundo año de gestión, poseíamos una cuota de mercado del 13,62%, la cual con las decisiones del tercer año, para el final de este, aumentó a 13,71%, es decir, aumentó un 0,68%, desenvolviéndonos por sobre el crecimiento promedio del mercado en los primeros 3 trimestres y por debajo en el último, siendo la tercera firma que más creció de acuerdo a la meta fijada por el directorio. Los esfuerzos de ventas de Osare tomaron una postura más adecuada a lo que requería el mercado, siendo estas más dinámicas y acordes con nuestra estrategia de diferenciación, obteniendo variaciones de unidades vendidas siguiendo el ritmo promedio de la industria, siendo superiores en el trimestre 17, 18 y 19. Cabe mencionar que las decisiones de publicidad nacional nuevamente fueron disminuyendo en este tercer año, dada su poca eficiencia y alto costo, para dar prioridad dentro del presupuesto a la política de 2 mejoras por trimestre y un alto nivel de publicidad local, principalmente en la zona centro, denominada como Área 1, y la zona norte, denominada como Área 2, logrando tomar decisiones de marketing más adecuadas a la estrategia con una mejor distribución y control de los gaps ante la situación de la compañía. Por otro lado, el cumplimiento de la meta de responder a todas las órdenes de compra de los clientes se cumplió todos los trimestres, satisfaciendo un 99,19% de ellas durante todo el tercer año.
Los gastos de administración y ventas, por su parte, incurrieron mayoritariamente en un 35,8% en ventas, 20,8% en publicidad local y un 17% en administración. Cabe destacar que la distribución, en comparación al segundo año, para publicidad nacional seguía disminuyendo, esta vez en un 28,06% por las razones ya mencionadas, y a su vez las mejoras aumentaron en importancia dentro del presupuesto establecido en un 3,42%, priorizando la política respectiva, acorde con nuestra estrategia de diferenciación. Con respecto a la meta definida por el directorio del aumento o mantención de los niveles de ventas por publicidad local en cada trimestre y área, los resultados no fueron los esperados, cumpliéndose esta meta solamente en el trimestre número 19, en todas las áreas, logrando aumentar en un 12,14%, en un 1,52% y en un 1,44% en las áreas centro, norte y sur respectivamente. En términos generales, solamente se cumplió la meta en un 58,33% de los escenarios del tercer año de gestión. En cuanto al nuevo mercado de destino para una posible exportación, se analizaron 2 países europeos, España e Italia, optando por España debido principalmente a que presenta un margen de contribución superior a lo largo de todos los trimestres de evaluación, además presenta un riesgo país inferior de 66 puntos, y finalmente, según un estudio realizado por Pantene el año 2019, el 85% de las mujeres españolas se tinturan el cabello habitualmente, siendo esta opción la más atractiva para acceder a nuevos mercados desde el punto de vista de la gerencia de marketing. En el estado de cuentas y gestión de la gerencia de operaciones, en cuanto al análisis del costo unitario de producción, pese a que no se cumplió la meta entregada por el directorio de disminuir trimestre a trimestre el costo unitario de producción, este fue de $25,93 en promedio, representando un costo unitario de un 1,44% menos que el segundo año de gestión, donde fue de $26,31 en promedio. Por otro lado, en cuanto al inventario de productos terminados máximo en cada trimestre, se cumplió la meta durante gran parte del año, obteniéndose inventarios de productos terminados de 635, 212 y 30 unidades. Pese a esto, no se cumplió la meta entregada por el directorio, pues durante el último trimestre se finalizó el año con un inventario de 1.339 unidades, superándose el límite de 1.000 unidades máximo en inventario por trimestre. En cuanto a la productividad promedio de los obreros en cada trimestre, esto aumentó trimestre a trimestre durante el tercer año de gestión, siendo un 10,81% superior respecto al año anterior y cumpliéndose la meta entregada por el directorio. Por último, se analizó la producción para una posible exportación, analizando la estructura de costos de producción y la planificación de requerimientos de materias primas para cubrir la demanda de España. También se analizó la certificación de la norma ISO 22716 de buenas prácticas de fabricación en la industria cosmética a través de la empresa SGS, para así cumplir con los requisitos para exportar al país de destino, y concluyendo esta con un BAN de $17.926 y una TIR de 21,81%. En cuanto a la gerencia de personas, la tasa de rotación promedio de los obreros durante el tercer año de gestión fue de un 3,7%, la cual representa solamente la tasa normal de rotación y, como se puede observar en el gráfico, se ha mantenido constante en los 3 años de gestión. Por lo tanto, se cumple con la meta propuesta por el directorio de mantener o mejorar la rotación promedio para el caso de los obreros. Sin embargo, para el caso de los vendedores, su tasa de rotación promedio fue de 4,36% en el año 1, 1,67% en el año 2 y un 3,45% en el año 3, por lo que en este caso no se logra cumplir con la meta propuesta, dado el aumento de tasa comparando el segundo con el tercer año de gestión. Bueno, finalmente se desarrolló un plan de reclutamiento de estudiantes en práctica que consta de las etapas que se pueden observar en pantalla y que además tiene la finalidad de impulsar la innovación al interior del SARE. Esto realizándolo a través del talento joven. Para el tercer año de gestión, se estableció la meta de mantener en cada trimestre la razón corriente y prueba ácida por debajo de 5. Y además, la presente gerencia se propuso obtener la liquidez promedio anual bajo 4,5. De acuerdo con la gráfica, durante los trimestres número 17 al número 20, la razón corriente y prueba ácida fueron menores a 5, y al mismo tiempo la liquidez promedio anual fue de 4,45 y 4,38 respectivamente, por lo tanto se cumple con ambas metas. Respecto a la rentabilidad, se planteó la meta de aumentar en al menos un 10% el retorno sobre el patrimonio promedio anual respecto del año anterior. El ROE aumentó en todos los trimestres del tercer año, obteniendo entonces un ROE promedio anual de 3,06%. Esto implica un aumento del 54% respecto del año previo. Si bien se cumplió con la meta, es importante destacar la posición relativa que presenta nuestra empresa en este ratio de rentabilidad, de que al cierre del año 2
OSAR ocupaba el último lugar en el ranking de rentabilidad. Ya en la fecha se posiciona en el cuarto puesto, lo que significa una mejora considerable del ROE. Ahora bien, en cuanto a la evaluación técnica económica de un posible plan de exportación, se estimaron 4 posibles proyectos, de que para cada uno de los países seleccionados, España e Italia, se evaluó la producción de los tintes capilares a exportar en una planta arrendada, ya sea según los metros cuadrados necesarios o con una capacidad fija. Dado lo anterior, se elige exportar a España, cuyos productos se elaborarán en una planta arrendada de acuerdo con los metros cuadrados necesarios, ya que esta es la alternativa que presenta el mayor BAN, cuyo valor del proyecto puro es de $125.465. Bueno, a modo de conclusión, el equipo gerencial reitera su compromiso por seguir en la vía de la mejora y el aprendizaje continuo, ya que esto nos permitirá seguir siendo consistentes con nuestra estrategia corporativa a través del tiempo y también nos otorgará una capacidad de actuar oportunamente ante los desafíos venideros. Muchas gracias por su atención y damos paso a la ronda de consultas del directorio. Bien, gracias. Yo deseo comenzar preguntándole al señor gerente general acerca de nuestra alza en el ranking de precio de mercado de la acción. Empezamos muy mal el primer año de gestión, ustedes empezaron muy mal, algo repuntaron, poco todavía, finalizando el segundo año de gestión, y ahora ya están en una posición más expectante de cara a lo que viene. ¿Cuál considera que es el principal factor que ha incidido en la mejora de este indicador en el último año? Bueno, la mejora en los ratios de rentabilidad que vienen dados o explicados por un mejor trabajo en equipo de la gerencia, una mejor estimación de la demanda, una mayor consistencia de nuestras mejoras técnicas al producto durante el año de gestión, y también el equilibrio que se logró si bien no todos los trimestres, la mayoría de ellos, el equilibrio que se logró entre el inventario que mantuvimos, ¿sí? Entonces, toda esta gama de cosas, esta gama de situaciones, permitieron que nosotros mejoráramos nuestra rentabilidad, mejoráramos también los dividendos entregados, y entonces todo esto nos permitió mejorar el precio de la acción a través del tiempo. Sin embargo, en el último trimestre el precio de mercado de la acción curiosamente bajó, y es como que se estancó en los últimos 2 trimestres. Sí. Bueno, esto también se debe a nuestra capacidad de planta que reconocemos que está bien limitada en estos momentos, y también, bueno, no es situación solo de nosotros, sino que también de otras compañías. Por lo tanto, tenemos que analizar ya pensando en el futuro una nueva inversión en planta. El resto de las compañías sí sube el precio de mercado de la acción en los últimos 2 trimestres. Somos nosotros los que nos quedamos ahí estancados. Sí, y ahí hay otra situación que se me olvidaba de mencionar, de que el último trimestre tuvimos una incertidumbre particular al momento de tomar la decisión, dado que eran muchas las variables que teníamos que considerar y no logramos dar, y aquí me puede apoyar el gerente de marketing, no logramos dar con algunos movimientos que realizó la competencia. Entonces, estas cosas afectaron también a nuestro precio de la acción. Señor gerente de marketing, si me puede complementar, por favor. Sí, de hecho las estimaciones fueron poco precisas, particularmente en los últimos 2 trimestres, pero sobre todo en el último, dado que era un escenario muy dinámico en cuanto a los esfuerzos de venta y las combinaciones que teníamos que buscar. Si bien el gerente general ya menciona la limitada capacidad de planta, no tenemos que olvidar que nuestra estrategia de diferenciación, si bien sin descuidar la participación de mercado, tiene que tener otro tipo de enfoque en cuanto a la participación de mercado que nosotros buscamos. Entonces los esfuerzos de ventas que tomamos en medida para poder, entre comillas, desincentivar la demanda, fueron muchas las variables. Entonces eso claramente tuvieron un nivel de inventario de 1.339 unidades y también unas ventas perdidas en el último trimestre de 360. Por lo cual, eso respalda lo que dice nuestro gerente general. Bien, un aspecto de recomendación, ustedes en el informe de cuadro de mando integral, ojalá hagan un poco más de ejercicio de empatía con los lectores del documento, porque he tenido que aumentar el tamaño de la lupa de la vista al doble, ¿no? para recién ahí ver las métricas. Sí, pedimos disculpas por eso, tuvimos un problema en traspasarlo de un Excel al archivo de texto. Sí, lo reconocemos.
Claro, nosotros, más todavía los directores, somos personas de mayor edad que ustedes. Nuestra visión no es la de la juventud, pues la vista nos falla un poco, así que, bueno, para que lo tengan presente. Y una consulta para la gerencia de operaciones, revisando el informe que se subió acerca del inventario de productos terminados, yo noto que aquí ustedes se centran en los resultados obtenidos, lo que hubo, esto fue lo que tuvimos. Y respecto de planificación, lo único que tiene, muy breve, respecto de para un plan para cumplir la meta de inventario de productos terminados, usted dice que ajusta el stock de seguridad en un 2% en las áreas 1 y 2, un 3% en el área 3. Eso es todo lo que hay respecto de planificación del inventario. A mí me gustaría consultar, ¿qué modelo matemático tiene usted para planificar inventario? Bueno, primero, para responder lo del stock de seguridad, en un comienzo podíamos trabajar manejando el stock de seguridad, ya que aún teníamos capacidad de planta ociosa, por decirlo de alguna manera. Pero luego la demanda comenzó a crecer y crecer, por lo que teníamos que producir sí o sí el máximo de capacidad de planta y distribuirlo entre las 3 áreas, por lo que desde ahí se decidió por omitir el stock de seguridad y trabajar con el 100% de capacidad de planta disponible para venta. Usted dice que tiene capacidad ociosa, por decirlo de alguna manera. ¿En Disculpe qué por el vocabulario, me refería a que en la planta en total se pueden producir 21.600 unidades y hasta el trimestre 17 produjimos 19.349 unidades. Entonces aún nos quedaba un margen para llegar a las 21.600 con sobreproducción. ¿En qué trimestre del cuarto año de gestión usted estuvo bajo el 100% de la capacidad instalada, sin sobretiempo? En todo, no, en ninguno. Solo Claro, hasta el, nosotros no tenemos capacidad ociosa. no, me refería con la sobreproducción. Ya, sí, no sé, esa parte ahí la alcanzó a explicar, pero ojo con eso, porque nosotros no estamos con capacidad No ociosa, estamos lo que con no hemos sobretiempo. ocupado todo el sobretiempo disponible, a lo mejor, salvo los últimos 2 trimestres. Ya, ahora, pero hay modelos matemáticos para planificar el inventario. Yo planifiqué el inventario desde el trimestre 16, Ujú. proyectándome hacia el trimestre 18. Quise ir produciendo más, pero al mismo tiempo tenía la restricción de disminuir el costo unitario. Entonces, en un comienzo me costó calcular, porque dije, pucha, quiero disminuirlo, pero al mismo tiempo tengo que aumentar las cantidades de venta, que eso me aumenta el costo de mano de obra y eso me aumenta el costo unitario. Entonces, solo del trimestre 16 al trimestre 17 me esforcé en intentar mantener el stock de seguridad y sin que tuviera mayor impacto en el costo unitario, ya que de hecho me disminuyó, pero luego dije, tengo que responderle a los clientes, tengo que producir al máximo nomás y bueno, distribuir en las 3 áreas todo lo que produzcamos. En términos conceptuales, hay un buen manejo tal vez de las variables relevantes en las decisiones de la compañía, pero es un modelo intuitivo. Voy cada trimestre viendo cómo me ajusto según la capacidad, cubrir la Sí, demanda. hasta el trimestre 17 fue súper fijo el tema del stock de seguridad, ajustándolo solamente en caso de que un área se comportara distinto a lo que planeábamos, le ajustábamos el porcentaje. Pero luego sí fue intuitivo de acuerdo a ver la demanda. Ya, yo ahí, aunque los resultados son satisfactorios, con la excepción del trimestre 20, que ya lo mencionaron ustedes, yo ahí menciono que hace falta un modelo más matemático de respaldo en esto, Claro, para que lo analice, el lo enfoque, analice. el enfoque más que nada estuvo en recibir las estimaciones de demanda y ver cuál sería la mejor manera de satisfacer a los clientes, pero claro, no con un modelo matemático como debía haber sido debido a la capacidad de planta limitada en sobreproducción con la que contábamos. Muy bien, muchas gracias. Ok. Gracias a usted. Muy bien.
En primer término, una felicitación al equipo en general por la evolución del precio de mercado de la acción. Creo que hacia el final del periodo que lograron repuntar bastante bien. Sin embargo, también sostengo la preocupación presentada por el presidente del directorio en términos del estancamiento del mismo, digamos, los últimos 2 trimestres, que es un tema que hay que revisar y sobre lo cual vamos a profundizar por una primera consulta a la gerente de finanzas relacionada con el proyecto de exportación a España. ¿Me puede mostrar, por favor, los valores determinados para el BAN de ese proyecto? Si mi gerente general puede mostrar la diapositiva del resumen. Ahí. Ok. Perfecto. ¿Cuál es el horizonte de evaluación que se usó para este proyecto? 4 años, 16 trimestres. Ok, ¿cuál es la utilidad por acción, la utilidad general que la compañía está sacando hoy día sin el proyecto, trimestralmente? La utilidad está en el proyecto. La utilidad neta son de $214.324. Para el año. Sí, para el año 3. Ok. Pues yo planteo lo siguiente, al final ustedes eligieron, ¿no es cierto?, la alternativa de ir a España, que les va a dar un BAN ajustado de $127.000 en 4 años, sobre una utilidad actual de la compañía de 200 y tantos mil dólares solo en un año. Uh-huh. ¿Qué reflexión podría usted hacer de ese dato que le estoy dando? Se debería esperar de que este nuevo proyecto genere una mayor utilidad y por lo tanto también una mayor rentabilidad respecto a lo que actualmente tiene la empresa. A ver, es que mi punto está bien. Conceptualmente, si el BAN es mayor que cero, yo tengo que aceptar el proyecto, pero desde el punto de vista de la argumentación, ¿no es cierto?, de las conclusiones que yo pueda sacar sobre el mismo. Ustedes están generando $127.000 sobre la inversión y sobre la tasa de rentabilidad exigida por 4 años. ¿Cuánto es lo que le aporta realmente este proyecto a la empresa? Claro, eso también se calculó y si me permite, aquí el ROE de este proyecto es de 1,87 durante los 4 años. A ver, vamos a ese tema. ¿Cuál es la tasa de descuento que ustedes usaron para este proyecto de exportación? Ya, 5,73%, que está compuesta por una tasa doméstica, que es por la proyección que se hizo del ROE, y se le ajustó al riesgo país, que estos 66 puntos básicos. ¿Qué modelo teórico usaron para calcular esa tasa? ROE proyectado. Sí, pero no pueden hacer eso directamente, o sea, perdón, no deben hacerlo, porque eso, ajustar el riesgo país con el ROE proyectado, o sea, tomar el ROE proyectado y sumarle el riesgo país, eso no obedece a ningún modelo de determinación de tasa de descuento a nivel internacional. O sea, ahí, ojo, tienen que ustedes buscar bibliografía que les permite identificar modelos para estimar tasas de rendimiento para proyectos internacionales. Esa forma de hacer el cálculo no es correcta. Sí, ¿Okay? es una forma, pudo haber sido con el CAPM, pero no teníamos como un beta para poder desapalancarlo y poder calcularlo para nuestra empresa. Sí, el CAPM internacional se puede ajustar, está el modelo Claro. No quiero entrar acá, pero usted tiene 4 o 5 modelos, por lo menos, que podría utilizar para estimar, digamos, una tasa de rentabilidad exigida a un proyecto. Pero no es tan simple como tomar el ROE y sumarle el riesgo país. ¿Okay? Sí. ¿Qué medio de cobertura va a tomar usted para este proyecto de exportación a España? Oh, disculpe, director. Que lo va a tomar, digamos. Le escuché entrecortado, disculpe. Perdón. ¿Qué medio de cobertura va a utilizar usted para este proyecto de exportación a España si es que lo consideraron? Y si es que no lo consideraron, ¿por qué no lo consideraron? Aquí como cobertura
solamente se consideró como un seguro de transporte marítimo, pero no como cobertura en sí. ¿En qué moneda van a exportar ustedes a España? En dólares. ¿Y quién va a asumir el riesgo cambiario? El cliente El español. comprador, sí. ¿Perdón? El importador, de nuestro cliente. Sí, porque finalmente él es el que vende en euros y nosotros le vendemos en dólares, entonces el riesgo cambiario sería por parte de nuestro cliente. Sí. ¿Cómo van a financiar este proyecto? Con un 55% con deuda y el restante con recursos propios. ¿La deuda cómo la van a estructurar? Idealmente que sea deuda corriente, porque es más rentable. No está bien, pero ¿qué tipo de deuda? Un préstamo a corto plazo. Préstamo a corto plazo. Es que de acuerdo como a al monto que tenemos que considerar, son solamente $45.000 de lo que se necesita para el financiamiento, sí. Y eso lo van a financiar con un préstamo a corto plazo a tasa fija. Sí, de acuerdo a las condiciones que nos dé nuestro financista. Ok, por los medios de cobertura, ustedes no necesitan hacer cobertura porque van a exportar en la misma moneda en la cual están generando ustedes su ingresos actualmente, y no tienen riesgo cambiario, y en segundo lugar no tienen riesgo de tasa, porque están pactando, ¿no es cierto?, una deuda a tasa fija. Pero esa es la respuesta que usted me debería haber dado. Sí, de hecho como que no se contrataba tampoco un seguro como por riesgo cambiario porque quizás faltó decirlo de que ese riesgo lo tenía que asumir nuestro cliente. Ok. Usted tiene por ahí un slide con con la dimensión financiera del cuadro de mando integral. Enseguida que tengo que compartir otro documento. ¿Lo ve, señor director? Sí, perfectamente. Ahí está. A ver, ¿por qué utilizan el ratio, que eso me había llamado la atención, el ratio precio-utilidad para medir, digamos, la posición relativa? Acá, como modo de contexto, nuestra principal debilidad que teníamos en el trimestre, o sea, pero en el año 2, era que estábamos en el puesto número 6 en cuanto al ranking del precio de la acción. Entonces, para eso era importante poder incorporar este como objetivo estratégico y aumentarlo. Entonces, para poder medirlo, se utilizó la RPU porque es un buen indicador para poder medir la evolución de la valorización de la empresa, ya que se están relacionando la generación de los resultados internos de esta con la valorización del mercado, que sería el precio del mercado de la acción con la utilidad por acción. ¿Por qué la meta es que sea mayor a 25.3 veces? Sí, esa cifra se calculó como el promedio de las RPU del mercado. Entonces se espera de que si nuestra RPU es mayor que ese promedio, vamos a aumentar nuestra valorización. Pero aquí el problema que tiene esto es que es un promedio histórico, entonces no podemos asumir de que se va a comportar, es como la historia se va a comportar de la misma forma que en el futuro. Además que si ustedes se quieren mantener, quieren seguir mejorando en términos relativos, no solo podría ser suficiente mantenerse sobre el promedio. O sea, Claro. creo que hay que revisar la meta, porque Sí. mantenerse sobre el promedio te va a dejar
levemente sobre el promedio. Eso no asegura estar mejorando continuamente, así que ojo con ese tema. Claro, sí. De hecho, eso que quería complementar la pregunta que le hicieron al gerente general respecto a cómo este estancamiento también se debió por la RPU, porque por ejemplo en el trimestre 18 nuestra RPU en cuanto como ranking fuimos el tercer lugar y eso igual permitió de que subiéramos de puesto de precio de la acción al segundo, pero luego en el trimestre 19 y 20 nos mantuvimos ahí porque nuestra RPU fue en el sexto y quinto lugar respectivamente. Entonces eso igual nos afectó en este como estancamiento y por eso esta métrica igual se tiene que reevaluar y estar constantemente cambiando. Exactamente. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Gracias. director. Bien, tengo una consulta para el gerente de recursos humanos. En Diga. términos a ver, en el modelo Canvas sale como actividad clave realizar una capacitación integral al personal de la compañía. Sí. ¿Ya? Pero me gustaría saber cómo eso se ve reflejado en el cuadro de mando integral. Bueno, la capacitación integral respecto a nuestro plan de exportación debería verse reflejado en disminuir la rotación del personal, debido a que estamos potenciando sus capacidades profesionales y es particularmente importante en el mercado internacional para que las clientas de las consumidoras españolas también se sientan acompañadas en este proceso de coloración, al igual que las del mercado nacional. Y en consecuencia también debería aumentar la satisfacción laboral, debido a que dentro de las dimensiones que se evalúan aquí, que está como la métrica de dimensiones con resultados favorables, dentro de las dimensiones se encuentra particularmente si sienten que la compañía los acompaña y potencia su desarrollo profesional. En ese sentido se podría ver reflejado, quizás no de manera tan directa, en el cuadro de mando integral. O sea, está dentro de una de las dimensiones. Que se evalúan para evaluar la satisfacción laboral. Ya, pero no está pensado como un indicador como tal. No. Ya que Sí. yo lo planteo porque si se dice que es una actividad clave, me imagino que es algo que tenemos que tener como súper pendiente y ver si realmente se está llevando a cabo. Y ahí, claro, ese valor podría, a ver, que tengo la otra pantalla aquí, pero el valor de la satisfacción laboral podría haberse afectado por muchas otras variables. Entonces, a lo mejor podríamos no estar incrementando por este lado y ver que el indicador igual está aumentando. Sí. Entonces, tal vez faltó un poco más, por el hecho de ser actividad clave, por eso menciono. Ya tal vez faltó algo más asociado justamente a eso, al tema de la capacitación. Sí, tiene toda la razón en ese sentido y en este caso habría que agregar un indicador o si no, analizar más en profundidad estas dimensiones que incluye la encuesta de satisfacción del personal. Con respecto a los mismos indicadores que vemos aquí en el cuadro de mando integral, ¿qué problema le ve a usted a ese indicador en la forma que está establecida la métrica específicamente? ¿Encuentra que hay algún problema ahí de cómo se estableció? ¿Cuál indicador se refiere particularmente? En realidad son los dos, pero si quiere trabajemos con el primero, mantener o disminuir la rotación. Ya, es que es cortoplacista, no se puede mantener en el tiempo para ir evaluando constantemente. Ya, a ver, ¿por qué sería eso? Porque estamos haciéndolo en base a lo que pasó un periodo anterior, por eso este 4,23%. Ya, y para que efectivamente nos mostrase esa mantención o ese aumento, ¿qué tendríamos que cambiar en el indicador? Más allá que cambiar los valores del semáforo, porque irían acorde igual el cambio, pero ¿qué le falta a esa métrica? Pues esa métrica, claro, está para un como periodo, una foto. digamos, una foto, Sí. Exactamente. ¿Qué cambio tendríamos que hacer ahí? En vez de definir un número, definir el porcentaje del periodo anterior. Para que se vaya como actualizando en el tiempo. Ya, pero ¿el semáforo o la métrica? Porque me está hablando de ¿Cómo cambiaría esa métrica? Agregar el periodo, efectivamente. Ya, ok. Y hay otra cosa. Cuando vemos los valores que nos dan ya aplicándolo para los trimestres que pasaron, estos indicadores nos quedan con semáforo rojo, ¿verdad? Se plantea que es una situación preocupante
pero no se dice efectivamente qué acciones se van a tomar. Sí, es verdad que no lo mencionamos, pero sí tenemos un plan de lo que vamos a realizar para mejorar este indicador, que es desarrollar un plan de crecimiento transparente para los colaboradores, generar mayor oportunidad de capacitación y también haciendo reuniones mensuales de retroalimentación para entender cuáles son los problemas y actuar a la marcha. Ya, con eso se pretende entonces cambiar estos semáforos rojos. Sí. Ok. Sigo con el cuadro de mando integral, pero ya con el mapa estratégico. Los costos unitarios están ubicados en procesos internos, siendo que no deberían estar ahí, deberían estar en la perspectiva financiera. Por lo tanto, ¿qué elemento debería estar incluido en la parte de los procesos internos que reemplace esos costos unitarios? Esa reducción, creo que sale como reducción en los costos unitarios. O solo costo unitario, no sé, pero a ver, costos unitarios aparece. Eso, el costo unitario que está ahí en la perspectiva de procesos internos, eso no es de procesos internos, eso claramente es perspectiva financiera. Entonces, ¿qué deberíamos colocar en vez de costo unitario dentro de la perspectiva de procesos internos para poder lograr esto? Bueno, debería estar efectivamente un proceso interno que repercuta en estos costos unitarios y, si me permite, mi gerente de operaciones me puede apoyar en este ítem. Claro, todo lo relacionado a esto se vería en la productividad de los trabajadores, también en la efectividad de uso de materias primas. Sí. Y también, si me disculpa un momento, en el control del inventario de productos terminados también. Okay. O sea, alguna de esas variables tendría que estar ahí. Bueno, la productividad de los trabajadores está incluida, y hay niveles de inventario. Entonces hay que ver si es que efectivamente son esas dos suficientes y sacar el costo unitario ahí, o habría que incluir alguna cosa más. Sí. Gerencia de marketing. Sigo con el cuadro de demanda integral. En la perspectiva clientes, no me quedan claras las metas. No sé si pueden bajar y las revisamos. Claro, aquí está. Por ejemplo, lo primero dice incrementar la participación relativa de mercado respecto al término del segundo año de gestión. La meta es que sea mayor a un 0%, o sea, efectivamente que haya un incremento. Pero si cumplo la meta, ¿con qué semáforo quedo? Todo depende también, o sea, para especificar. Si yo mantengo, se refiere al símbolo que está en el semáforo rojo, al que No, sale mayor o igual a, bueno, es que hay un problema no, de formato. no estoy viendo la meta, que la meta dice que el incremento, ¿cierto? Tiene que ser mayor a 0, o sea, que exista un incremento al fin y al cabo, eso es lo que estamos Perfecto. diciendo, ¿cierto? Sí, sí, Pero si miro el semáforo, si efectivamente yo logro eso, por ejemplo, aumento un 1%, ¿con qué semáforo quedo? estaría quedando con el amarillo, es que estos semáforos se determinaron, cada color en base al juicio, era que el semáforo rojo era la situación no deseada, valga la redundancia, y el amarillo era ya lo que bastaba para cumplir las expectativas del directorio de acuerdo a la meta. Y las verdes eran las que nosotros nos proponíamos y nos habíamos propuesto incluso en años anteriores, porque por ejemplo el semáforo en verde, que es el 2%, es según lo que nosotros hemos conseguido con respecto en el año 2 con respecto al año 1, que fue de un 2%. Entonces, en nuestro afán de querer seguir mejorando, pusimos esa determinación en el amarillo, en el caso de lo que usted pregunta. Pero ¿no sería mejor haber colocado una meta entonces en ese caso mayor al 2%? Porque, no sé, a mí por lo menos me confunde que la meta sea amarilla, que la meta esté en amarillo. O sea, es como que cumplieron la meta, pero después cuando vamos a ver los semáforos aparecen todos amarillos. Y amarillo es como una advertencia que estamos ahí entre que lo logramos y no lo logramos. Entonces, en realidad sí lo logramos, ¿o no? Que sí lo logramos, pero en realidad es por una perspectiva ambiciosa del departamento de marketing de querer sobreexigirse más y poder haber aumentado en mayor porcentaje la participación de mercado, en palabras concretas. Ya, Pero sí, ok, se pero considera también ese punto que usted menciona. es un poco confuso, porque igual Sí. el cumplir al menos el 98% de todas las órdenes de compra
Claro, la meta es que sea mayor al 98%, pero el ser mayor o igual al 98% nuevamente queda en amarillo. O sea, aunque sea mejor que eso, igual estoy en amarillo. Entonces, como que Claro, podría ser es un un poco poquito confuso. confuso. Entiendo Ya. la perspectiva. Pero entiendo también para dónde iba el asunto. Ya, sigo con usted, gerente de marketing. En términos de la exportación, nuevo mercado, ¿cómo justificamos que para ese análisis de exportación estemos ocupando un 4% de participación de mercado? ¿Cuáles son los argumentos para eso? Principalmente hay dos argumentos. Eh, el primero se debe a la alta competitividad. Eso es más que nada ya un factor externo que está, incluso es una de las desventajas de la exportación en dicho país, de España, porque hay un alto nivel de competitividad, porque hay un alto nivel de firmas y son firmas muy posicionadas. Está, si me lo permite, está L'Oreal, está Deli Plus, está Isú, está Color Silk, está Carrefour, Apivita, y son, si mal cuento aquí, son 10, de las cuales 4 pertenecen a nuestro grupo estratégico. Por lo tanto, ingresar a ese nivel de competencia tan alto con una mayor participación de mercado podría ser poco realista. Y el segundo aspecto es la posición que nosotros vamos o buscamos en base a la diferenciación en la composición de nuestro producto. Es Ok, decir, nosotros observamos la oferta que existe en este mercado, principalmente obviamente más canales, pero los principales fueron el Mercadona, fue las farmacias Trébol, por ejemplo, y también fue el supermercado Carrefour, que son 3 de las principales cadenas donde más se venden este tipo de productos. Y de ahí pudimos observar en la gama de todos estos que había una amplia carencia en cómo se educaba a la consumidora y a la vez en la importancia que se le daba a los ingredientes naturales en la composición. Entonces, nosotros como tenemos esos dos aspectos en nuestra propuesta de valor, buscamos introducirnos a ese mercado con dicha participación de mercado del 4%. ¿Se me permite y complementar, gerente de marketing, señora directora? ujú, Bueno, diga. nosotros realizamos un análisis de competencia y que estaban las empresas que mencionaba el gerente de marketing, y nos dimos cuenta que se dan varias como elementos similares al chileno. Por ejemplo, Deli Plus se asemeja a lo que es en Chile Illicit, por ejemplo, y también está L'Oreal, Naturtin y esa serie de empresas que mencionó mi gerente de marketing. Y dentro de nuestro grupo estratégico, es decir, los que compiten de la misma forma o similar a nosotros, está L'Oreal, Naturtint, Palette e Issue. Entonces, entrando y analizando este grupo estratégico de empresas que compiten directamente con nosotros eh, dimos con este 4% de participación de mercado, analizando este grupo estratégico de las empresas que le acabo de mencionar y sus propuestas de valor. Claro. ¿Y en Italia el panorama es más o menos similar? Es más o menos similar porque la cadena, o sea, las cadenas que comercializan estos productos, punto uno, son las mismas, son relativamente las mismas, y la oferta también es similar. De hecho, nosotros cuando investigamos los otros tipos de distribuidores que hay en Italia, nos encontramos con la sorpresa de que incluso habían mismas marcas que se comercializaban en España. Me imagino, la cercanía que debe existir entre ambos países y su comercialización respectiva. Ok, y una última consulta para usted también, en términos de los gaps, en términos, pensando adicionalmente, ya en los gaps de por esta exportación, se realizan más gastos en vendedores y publicidad. Eso es lo que aparece estimado. Pero no sale Ujú. nada de estudios de mercados adicionales. ¿Por qué no se generan nuevos estudios de mercado, siendo que, claro, puede que sea el mismo producto, pero es un mercado Eh, distinto al fin y al cabo? Estoy chequeando la información, señora directora, y en la hoja de GAPS de España y de Italia aparece un apartado eh, uf, en la casilla B5 que dice estudios, y ahí se señalan los estudios que se van a realizar. No sé si se Pero alcanza son a ver. pero son los mismos que en el interno. O sea, lo único que tiene de diferencia, los únicos gaps, son por vendedores y publicidad. La cantidad de estudios de mercado Mm, interno, el sin proyecto y el con proyecto, son exactamente los mismos. ok, sí, entiendo el punto. Sí, debimos haber considerado también un estudio de mercado, por ejemplo, con respecto a las publicidades locales, a nivel de vendedores que existen. No, no se consideró en realidad.
ese estudio solamente considera el precio y las unidades vendidas, que fueron las que nos permitieron también determinar nuestro precio a largo plazo. Ok, esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, directora. Y reiterando los buenos días, tengo un par de preguntas para la gerencia de operaciones y quisiera partir preguntando sobre, ya que nos vamos a expandir al comercio internacional, ¿cuál va a ser la estrategia de operaciones en ese sentido? ¿Y cómo se va a alinear con esta estrategia de operaciones propuestas de diferenciación e innovación de productos? En cuanto a la estrategia operacional internacional, se va a seguir la estrategia internacional pues, porque se utilizan las exportaciones y licencias para penetrar en un ámbito global. También hay que considerar que esta no es como la estrategia que entrega una mayor ventaja, ya que hay, por ejemplo, pocas ventajas por costo, ya que se produce en el país actual y que está a distancia del nuevo mercado. Pero sin embargo, esta es la más... disculpe que se me perdió la palabra, pero es como la más útil para nosotros en el ámbito de operaciones. Si me ¿Y permite esto hacer cómo un se apunte, señor alinea con director, nuestra estrategia de... Sí, complemento nomás, gerente. que creo que no sé si habré escuchado bien, que usted preguntó por cómo conversaba esto con nuestra estrategia de operaciones a nivel doméstico y se va a mantener esta estrategia de diferenciación e innovación de productos en el ámbito internacional. Sí, vamos a seguir con nuestra misma propuesta que estamos actualmente en Chile. Ok, perfecto. Y aquí me paso a la segunda pregunta, y es, en cuanto al informe de certificación, proponía la certificación de la ISO 21716, que es necesaria para ingresar a España. ¿Qué ventajas supone desde el punto de vista operacional esta certificación? Esta certificación permite tener un mayor control en los procesos de producción y que además sean, como lo dice el nombre, buenas prácticas de manufactura. Entonces se trata de producir sin afectar al entorno tanto medioambiental como, bueno, al entorno en general. Entonces, además de permitir ingresar al mercado europeo porque es una exigencia, nos permite ser mejor y tener una mayor responsabilidad en nuestro entorno que nos desenvolvemos actualmente. Ahí hablando de siendo mejor, ¿cuánto mejor? A nivel numérico, ¿qué Me nos supondría? refiero en términos de producción, ser más conscientes, ocupar bien los recursos, por ejemplo, si no me equivoco, el número era de un 4%, lo voy a chequear de inmediato, de un 5% de ahorro en materiales dado el mejor manejo en la producción. Ok, del 5%, sí. Ok, Y además, esa sería mi pregunta. si me permite complementar, constantemente se va capacitando para no perder esa eficiencia que se viene llevando para mantener así la certificación. Ok, muchas gracias. Esa sería mi consulta. Gracias a usted, señor director. Y bien, en aras del tiempo, estaríamos dando por cerrada la reunión solemne de rendición de cuentas. Así que, muchas gracias. Gracias a ustedes, señores directores, que tengan buen Muchas día. gracias a ustedes, directores, que tengan un muy buen día. Chao, chao. Bien, chao. Hasta luego. Adiós. Igual. Hasta luego.